Señor nos bendiga, Señor bendiga la familia de la fe presente acá en el Ministerio Fonte de Vita, las distintas familias, ¿sí? Y la familia de la fe que sigue a través de YouTube. Estamos realmente muy agradecidos al Señor y agradecidos con los hermanos que aprecian el contenido del canal. Hemos llegado a 23.000 inscritos ya. ¿Sí? ¿Qué es tanto? ¿Sí? Que es mucho. Estamos agradecidos porque vemos que otros hermanos en otras partes del mundo aprecian, ¿sí?, el contenido de la palabra a través de este ministerio. Bien, estamos en un periodo importante, ¿sí?, cronológico. Sabemos que el mundo en este periodo se prepara para festejar la Navidad, ¿sí?, tratando de relacionarlo con el nacimiento de Jesús. Sabemos que no tiene nada que ver la Navidad con el nacimiento de Jesús. Jesús un día nació, mas no ciertamente un 24 de diciembre. Pero a la vez, para el judaísmo, ¿sí?, hay una fiesta, que es la fiesta de las luces, ¿sí?, la fiesta de Luchi, ¿sí?, el Hanukkah, que si bien es verdad que nosotros somos la Iglesia de Cristo, somos el Israel de Dios. En este sentido, nosotros como Iglesia nos alineamos más, ¿sí?, a Hanukkah, que es la fiesta de las luces, que a la Navidad tradicional, ¿sí? Hoy se hablaba de eso, Pastor Claudio hablaba de la luz del mundo, ¿sí? Y hay tantas referencias en la Escritura de la luz del mundo. Yo estuve leyendo, y ahora no la tengo la cita porque no la había preparado y me estoy acordando. Estuve leyendo en la semana, en uno de los libros del Antiguo Testamento, donde leía que el Señor le decía a Israel: ustedes son la luz de las naciones, refiriéndose a Israel, ¿sí? Y Jesús nos dijo, Él dijo: yo soy la luz del mundo, ¿sí? El que me sigue no andará en tinieblas. Eso lo dice Juan. Y Él dijo: vosotros sois la luz del mundo. Y la Escritura también nos enseña que la palabra es una luz. ¿Recuerdan? Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, me faltó el versículo ahora, 105 creo que es. 119 y 105, a ver si me lo confirman. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, estoy haciendo colegamento, una conexión, ¿sí?, con lo que trajo el Pastor Claudia y con el periodo que estamos viviendo nosotros ahora. Sí, es 105, ¿no? 119, 105. De hecho, se ven en la ciudad, se ven las casas con las luces, ¿sí?, decorativas, que solamente se ve en diciembre, todos los diciembres. A diciembre de verano se ven las luces, la gente, las personas decoran las casas con las luces. Para nosotros la iglesia, la luz es todo el año, es todo el año, siempre, permanente, todo el año. ¿A qué nos llama el Señor a nosotros? A hacer luz. A hacer luz. ¿Sí?
a no ser tinieblas, sino a ser luz. ¿Sí? Luz del mundo. Muy bien. Ahora sí. Podemos ver Primera de Juan, Prima Joan, capítulo 1, versículo 7. Qué interesante. Y es parecido porque yo había decidido, o sea, el Señor me hizo decidir del versículo 7. Y el versículo 7 habla de la luz. ¿Sí? Dice entonces la palabra Primera de Juan. ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, miren qué interesante. Dice, sí, pero si andamos en luz, ¿sí? ¿Qué es andar en luz? ¿Sí? ¿Qué es andar en luz? Andar en luz es andar en la palabra. ¿Sí? Porque hemos dicho que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, en esencia, si nosotros tenemos que identificar la luz para nosotros, la luz viene de la palabra. ¿Sí? Entonces, por eso dice, si andamos en luz, ¿en qué tenemos qué tiene que regir nuestra vida, nuestro caminar? ¿Se entiende la pregunta? ¿Cuál tiene que ser la guía, el modelo? ¿Sí? ¿Qué tiene que ser el modo, lo que regula nuestra vida? No puede ser la religión, no puede ser la moralidad, no puede ser la buena conducta o las buenas obras. Lo que tiene que determinar en nuestra vida lo que es bueno y lo que es malo es la palabra. O sea, si la palabra a algo le dice malo y el mundo le dice bueno a la misma cosa, ¿se entiende? Una cosa, yo no quiero dar detalle. Hay tantas cosas de la vida que el mundo lo ve como bueno, como normal, como actual, como algo de este tiempo. Por ejemplo, se ha reinterpretado la familia hoy, por hoy. ¿Sí? Hay cosas que antes eran malas, ¿sí? Tal vez 10, 20 o 50 años atrás eran impensables, hoy son normales. Y son legales, entre comillas, humanamente son legales. ¿Sí? Pero la Escritura tiene una posición respecto a ese argumento. Tiene una posición. ¿Sí? Entonces, nosotros como creyentes tenemos que elegir si opinar, ¿sí? Nosotros, o alinearnos a la Escritura. ¿Sí? Hay gente que dice, mira, yo para no discutir, para no perder el trabajo, para no hacerme enemigos,
no digo nada, o digo, bueno, está bien, cada uno que haga lo que quiera, ¿sí? Y eso es uno tratar de acomodar una situación a tu conveniencia. Entonces, es cierto que uno no va a ir a pelear con nadie, es cierto que uno no le va a querer quitar la vida a otro, porque la Biblia dice no matarás. ¿Sí? Pero es importante, dice la Escritura, que andemos en luz, todos. A nosotros nadie nos puede obligar a pensar como pensamos. Nadie te puede decir, vos no pienses así. Nosotros tenemos un pensamiento. ¿Sobre qué base? ¿Sobre qué base pensamos? Sobre la sana doctrina. Sobre esta lumbrera. ¿Sí? Respetamos. Yo no te juzgo porque no quiero ser juzgado. Yo no te juzgo porque además, vamos a ser sinceros, nosotros que estamos en el reino, no podemos poner a la gente del mundo al mismo nivel, porque son dos reinos. ¿Me siguen? ¿Se entiende? Yo no le puedo decir al mundo, vos sos un pecador y te vas a ir al infierno, porque para el mundo lo que hace es mal. Ahora, sí yo podría a un hermano, a uno que está en la fe, corregirlo y decirle, no hermano, está mal lo que vos estás pensando, porque la Biblia dice esto, pero no podemos ir con la Biblia al mundo a decirle, ustedes son unos pecadores y van al infierno, porque la gente no conoce la Biblia. Claro, porque no conocen la Biblia. No es forma de chocar, de confrontarse con el mundo. No se puede, no se debe. Habría que utilizar esa fuerza y esa voluntad y esa energía, digamos así, para mostrarle el amor de Dios y ver si esa persona cambia. Y si la persona no quiere cambiar, que siga su camino. Al final es su alma, ¿no? O sea, se le habla, se le da testimonio del amor de Dios. Si la persona dice, yo no quiero, no me interesa, quiero seguir así, se la deja a la persona que se haga cargo de sus decisiones. Pero nosotros, los hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el consejo de la palabra? Esa es la pregunta. ¿Qué nos aconseja la palabra? Exacto, dice, si andamos en luz, o sea, porque andar en luz es una opción. Nadie está obligado a caminar en luz. Cada uno camina como quiere. Pero la Escritura te dice, atención, si caminas en luz, vas a tener un beneficio. Y me gusta porque la palabra hace una separación de las voluntades. Hay gente que quiere y hay gente que no quiere. Hay creyentes, porque hablemos de los creyentes. No hablemos de la gente del mundo. La gente no puede caminar en luz. La gente del mundo no puede caminar en luz. Porque está bajo otro espíritu, no puede caminar en luz. Pero los creyentes sí podemos caminar en luz. Los hijos de Dios, la iglesia, puede caminar en luz. Entonces está diciendo, si andamos en luz, o sea, vos decidís cómo querés andar. ¿Sí? Hay gente que quiere ser amigos de todo. Quiere ser amigo de Dios y del diablo. Y no se puede. O estás de un lado o estás del otro. Vas a tener amigos y vas a tener enemigos. Es normal. No se puede contentar a todos. No se puede. No se puede. ¿Sí? Entonces dice, si andamos en luz, si andamos según el consejo de la palabra, si andamos según el consejo de la palabra, si andamos en luz, dice, como Él está en luz. Entonces, sí, estamos en 1 de Juan, Prima Giovanni, capítulo 1, versículo 7. 1:7, ¿ok? Sabemos que la palabra es luz. Y todos tenemos una Biblia en casa para leer.
¿Sí? Pero, en este caso, el apóstol Juan nos presenta un modelo de luz. Dice, como Él está en luz. Sabemos que Él es el Señor. ¿Sí? Es nuestro hermano mayor. Es el apóstol de nuestra profesión, dice Hebreo. O sea, ¿quién es nuestro modelo? Claro, por eso dice Hebreo, puestos vuestros ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. O sea, ¿quién es nuestro modelo? ¿Quién es el primogénito de muchos hermanos? ¿Sí? Por eso tenemos un modelo humano también. También que Jesucristo ahora está a la derecha del Padre. Pero Él se identifica con nuestra humanidad. Dice que Él entiende nuestras debilidades, porque Él también fue humano. ¿Se entiende? Nuestro modelo. ¿Con quién nosotros nos identificamos? Toda la gente tiene un modelo. Toda la gente tiene un ícono. ¿Sí? Sabemos que la religión oficial tiene un modelo, que es la madre. ¿Sí? Un modelo de ternura, de maternidad, de dulzura, un modelo. Las religiones orientales tienen un líder, un profeta de Dios. ¿Sí? El profeta. Y lo tienen ahí, como dijo nuestro profeta. ¿Sí? Todos tienen un modelo. El mundo hoy, futbolísticamente, tiene un modelo, que es Messi. ¿No? Messi es el ícono del fútbol. ¿Sí? Y lo quieren divinizar. ¿Sí? A Maradona, cuando vivía, decía la mano de Dios y cosas así. ¿No? Como que siempre el hombre natural, o el hombre en general, todos tienen un modelo. Todos tienen un modelo. ¿Sí? Las religiones, esas religiones del sudeste asiático, lo tienen a Buda, ¿sí? Como modelo de filosofía de vida. Los de la India, a Mahatma Gandhi, y así, continuamente cada uno siempre tiene un modelo. ¿Sí? ¿Cuál es nuestro modelo? ¿Quién es nuestro ejemplo? ¿Quién es a quien tenemos que imitar? Es Cristo. Por eso dice Hebreos, puesto vuestros ojos en Jesús. O sea, es el autor y el consumador de nuestra fe, Cristo. ¿Sí? Entonces dice, fíjense, seamos en 1 Giovanni 1:7, 1 de Juan 1:7. ¿Sí? Pero si andamos en luz, ¿sí? ¿Cómo Él está en luz? Él está en la luz de la gloria del Padre. Aun cuando Él fue en la carne, dice que fue tentado en todo, dice la Escritura, pero sin pecado. Hablando de Cristo, ¿se entiende? Sin pecado. Imaginémonos ahora que Él no tiene relación con el pecado. ¿Cuánta gloria hay en el Hijo? Que el Hijo también, según Hebreos, es el sumo sacerdote de nuestra profesión. Él es el mediador entre el Padre y nosotros. Él es el mediador, el centro, el que media, el intermediario entre el Padre y nosotros, los creyentes. ¿Sí? Importante esto. O sea, por eso la figura de Cristo para nosotros es insustituible y es muy atacada. El judaísmo ataca mucho. ¿Sí? Y uno tiene que tener cuidado cuando busca las raíces judías, todo lo que es el judaísmo, porque ellos, por tradición, contrarrestan, ¿sí? Y ponen en duda quién fue Cristo. Ellos todavía están esperando su Mesías. ¿Sí? Ellos no pueden creer
que Jesús de Nazaret era el Señor, no lo pueden creer ellos, muchos no lo pueden creer, otros muchos sí lo pueden creer. Por eso es importante lo que hemos recibido. ¿Qué hemos recibido? La revelación que Jesucristo es el Señor. ¿Sí? Él es nuestro modelo. ¿Sí? Entonces dice, si nosotros andamos en luz, como Él está en luz, ¿sí? ¿Qué sucede? Tenemos comunión unos con otros. ¿Qué hace que nosotros tengamos comunión verdadera entre nosotros, entre el hermano y yo y el hermano? Comunión verdadera. Que podemos estar juntos, pero no podemos estar unidos a veces. Si estar juntos no significa tanto. Hay gente que está junta y después se separa, porque no están unidos, porque no son uno solo. Están unidos, no hay una unidad perfecta. Están juntos. Por eso hoy se habla mucho de la convivencia, concubinato, ¿no? Cuando dice me acompaño, y me acompaño, la mía acompaña, acá en Italia. ¿Sí? En Argentina se dice mi pareja, ¿no? Mi pareja es la mía acompaña. ¿Sí? O sea, nosotros estamos, tenemos hijos, si de repente las cosas no van bien, arrivederci. Total, no hay nada, no hay un pacto. ¿Sí? Entonces dice, ¿cómo hacemos para tener comunión? La idea, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el deseo de Dios? Que entre nosotros podamos tener comunión. O sea, que yo no te vea como simplemente un hermano o como un miembro de la iglesia. ¿Y qué sabes de tal hermano? No sé nada. ¿Y no lo llamaste? ¿Y no le preguntaste cómo está? ¿Y qué comunión tenés con alguien así? No hay comunión. Nos vemos. Pache, fratello. Bendiciones, Dios te bendiga. Te doy la mano así. Y después si te veo, y si no te veo, no importa. Ahí no hay comunión. Pero cuando somos una familia, no puede pasar muchos días, porque vos necesitas saber cómo está la otra parte. ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? Contame. ¿No? ¿Cuánto tiempo hace que no te veo? ¿Cuándo nos vamos a encontrar? ¿Sí? La verdad que se te extraña. Mi manqui. ¿Por qué? Porque hay comunión. Porque hay unidad. Porque hay una unidad. Por eso también el peligro de las grandes iglesias es que hay mucho giro de gente adentro, de creyentes, ¿sí? Pero a nosotros nos pasaba en Argentina en una iglesia inmensa, llamada Presencia de Dios, Presencia de Dios, grande, y la gente entraba y salía, era como la metropolitana, entraba y salía, había gente que se portaba mal en la iglesia, y nadie sabía, porque era tan grande la iglesia, ¿sí? Y era gente que estaba de tránsito, gente mala, gente que hacía cosas malas, y se congregaban en esa iglesia. A nosotros nos resulta, por la familia nos resulta de esa iglesia, ¿sí? Y no había comunión. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Que haya comunión. Entonces, tenemos comunión unos con otros, esto es importante. Si no hay comunión, ¿qué hay en la iglesia? ¿Se entiende? Si yo a la iglesia vengo para hablar, para charlar, no es una iglesia, es un club, un cler, es un círculo de conversación, es una sociedad fomento. ¿No? ¿Por qué no nos juntamos a comer algo, facciamo un giro pizza? Pero para eso no se necesita la iglesia. En la escuela, cuando termina el ciclo de la escuela, todas las madres dicen, ay, que facciamo un giro pizza, vamos a comer la pizza todos juntos. Y no es una iglesia. O sea, para comer la pizza no se necesita venir a una iglesia. ¿Se entiende? Exacto. Entonces la idea es tener comunión. Yo quiero verte bien a vos.
Y yo sé que vos me querés ver bien a mí. Y si yo no sé algo de vos, te llamo, te visito, te pregunto. Porque hay comunión, uno con otro. Entonces dice la Escritura, eso es importante. Es muy importante. Es un desafío para las iglesias, que todos podamos tener comunión sobre un modelo, la luz. ¿Se entiende? Podemos tener todos comunión sobre un modelo, que es Cristo el Señor. O sea, al final, al hermano y a mí nos tiene que unir Cristo. Pasa muchas veces que en el extranjero hay iglesias de la nación. O sea, por ejemplo, yo fui invitado a una iglesia en Génova y era una iglesia de ecuatorianos. Eran 100 ecuatorianos y un italiano solo, que era el marido de una ecuatoriana. ¿Se entiende, no? Era una iglesia de ecuatorianos. Eran 100 ecuatorianos y un solo italiano. ¿Y quién era este italiano? El marido de una ecuatoriana. Era el único. Era la oveja negra del redil. ¿Sí? Y eran todos ecuatorianos. Y claro, comían todo, hablaban todo de Ecuador, pero ¿y qué pasó un día para los italianos en Génova? No, porque esa iglesia era en Ecuador. Era una iglesia, entonces quédate en Ecuador. ¿Se entiende? Si vas a hacer una iglesia toda de la gente de tu país, ¿para qué venir a Italia? ¿Se entiende? Entonces, la iglesia tiene, los creyentes debemos tener comunión unos con otros. Y si estamos en luz, dice que también la Escritura que la sangre, fíjense que dice acá, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Uno puede, ahora nosotros acá ya tenemos una clave, una llave para acceder, ¿sí?, a la limpieza, al perdón de nuestros pecados, que no es el pecado original, Ya el pecado original lo hemos resuelto por la fe, cuando creímos y cuando nos bautizamos, ¿sí? ¿Sí? Cuando nos bautizamos y cuando recibimos la palabra con fe, que viene el Espíritu de Dios, ¿sí? Pasamos, como dice el apóstol Pablo, pasamos de la muerte a la vida, ¿sí? De las tinieblas a la luz, de la potestad de las tinieblas al reino admirable de su Hijo Jesucristo. Entonces ya, en ese sentido, el pecado original no tiene nada que ver. Pero cometemos pecados, ¿sí? Pensamientos, decimos cosas que no debemos decir, por ejemplo. Entonces está diciendo que si estamos en luz, ¿sí?, aparte de tener comunión unos con otros, sabemos que ahí la sangre de Jesucristo nos limpia y continuamente uno puede estar limpio, ¿sí?, en condiciones. Nos limpia la sangre de Jesucristo, su Hijo nos limpia de todo pecado. Pero hay un secreto para tener el beneficio de la limpieza de nuestros pecados por la sangre de Jesucristo su Hijo, que es estar en luz, caminar en luz, andar en luz. Eso dice el versículo 7. Continúa el versículo 8, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si alguno dice, no, yo no peco, yo no. No, hay gente en la fe que es muy mística, ¿sí? Nos pasó una vez, claro, gente que parece que va flotando en el aire, ¿no? Como que va pupulando así en el aire. Una hermana acá que había venido una vez acá de Etiopía, toda de blanco, y muy espiritual la hermana y todo, y
el Señor me puso en el corazón de dar una ofrenda. Me acuerdo, era como 20 euros. Y se lo quise dar y la hermana me dijo, no, yo no toco plata. No toco plata. ¿No? Y me decía Gary, no, es que la hermana no maneja plata. Dámela a mí que yo después yo se la, no sé cómo se la iba a hacer llegar la plata. Pero la hermana no quiso agarrar la plata porque no decía, no, la plata, ¿cómo vivís? ¿Cómo haces? O sea, está bien. Está bien. Pero mientras que estamos en el mundo, uno necesita vivir en el mundo. ¿Cómo se hace? O sea, la pregunta mía después al final era, ¿y cómo hace esta hermana para vivir? ¿Cómo hace? Tendrá una gran iglesia con un montón de gente que la sirve a la hermana, la cuide, le provee, ¿no? O sea, el hermano no. Gracias, pero no, yo la plata no toco plata. Bueno, beata tú. Beata tú. ¿No? Pero no existe, la vida real no es real. No es aplicable. No. ¿Cómo se hace? ¿Cómo sería? Bueno, hay gente muy mística, ¿no? Hay gente muy espiritualoide. ¿Sí? Entonces digo, o vestirse todo de blanco, ¿no? Es decir, como las monjas también, las lesuores que se visten todas de blanco, como diciendo, yo soy pura, porque te vestís de blanco, sos pura. Eso es lo que te imaginas vos. O sea, nadie puede decir que no tengo pecado, dice la Escritura. Todos de alguna manera, quien más, quien menos. Todos cometemos pecados, dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Por qué? Uno reconoce que está en este cuerpo y que por ahora estamos condicionados por un montón de cosas. Por el ambiente, por la cultura, por la familia, por todas estas cosas, por nosotros mismos, por nuestra mente natural a veces. Estamos condicionados. Y hay que ser sincero. ¿Sí? Y después sigue el versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, y acá está, este punto yo tal vez me detengo acá en el versículo 9 para no extenderla tanto. Fíjense que dice el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál fue el mayor problema que cometió Adán después de haber pecado? ¿Cuál fue su gran problema? Que él no confesó su culpa. Él lo confesó. Él no se hizo cargo de su error, sino que dio la culpa. Dijo, la mujer que tú me diste. Pero pará, papi, ¿vos comiste? ¿O te abrieron la boca y te hicieron morder el fruto? ¿Cómo fue? ¿Lo agarraste y te lo comiste vos? ¿O te agarraron la mano así, te abrieron la boca, te pusieron el fruto en la boca y te hicieron masticar? ¿Cómo es? ¿Se entiende? Por supuesto que nadie le agarró la mano, le abrió la boca y le puso el fruto en la boca para que se la coma. Fue él que la agarró y se la comió la fruta. ¿O no? ¿Me sigue? Esta la voy a decir en italiano, esta parte. ¿Sí? ¿Tú, Stefano? ¿Lo digo en italiano? Sí. No, ce lo so io. Perfecto. Tenemos hermanos acá local italianos que con tanto amor ellos han decidido así, pastor, habla en español y nosotros seguimos. Pero con cosas que son interesantes, entonces pregunto. ¿Lo digo en italiano? No, está bien así. Habíamos capito. Entonces, ahí Adán tenía que haber dicho así. Yo estuve mal. Yo hice algo que no tenía que haber hecho. Yo cedí. Yo acepté. Yo consentí comer. No lo tenía que haber hecho, lo hice. Y estuve mal. Y no sé por qué lo hice. Y me dispiace, lo lamento. No hizo eso Adán. Adán no hizo eso. Adán enseguida dijo, fue ella, la culpa fue de la mujer. La mujer que vos me diste, primero dijo, carne de mi carne, hueso de mi hueso, amor de mi vida. Sei el amor de la mia vida.
Y ahora dice la mujer, esta porquería casi que está diciendo. Este esquifo de cosa que me diste acá. No esta cosa que me diste, no sé cómo... Esto que me diste, esta cosa de que está acá. No, y no es así. No. Por eso la escritura, fíjense, uno esquerza, ¿no? Bromea, pero fíjense este principio del versículo 9 y cerramos con esto concluyo. Cómo la palabra nos enseña. Todos nos equivocamos. Todos a veces hacemos tonterías. ¿Sí? ¿Sí? Nos equivocamos. Pero fíjense el versículo 9 lo que dice. Si confesamos nuestros pecados, o sea, los pecados de quién? Personales, no los pecados de los demás. No es que uno se pone ahí a denunciar, hermano, ponemos en Facebook que el pastor tal lo encontraron en adulterio, sepa toda la iglesia que este hombre es un adúltero. No estamos nosotros para denunciar pecados ajenos, porque no se hace eso. No se debería hacer. No lo vamos a exponer, como se dice, no lo vamos a desnudar, como se dice, a expoliar. No se hace. Pero la Escritura nos enseña que si nosotros confesamos nuestros propios pecados, si confesamos nuestros pecados, eso es lo más difícil. Fíjense, Caín, cuando el Señor le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? No es que le dijo, Señor, la verdad es que yo hice una locura, hice una tontería, yo levanté mi mano contra mi hermano. No lo dijo. No se arrepintió. No hubo un arrepentimiento de parte de Caín. No hubo un reconocimiento de la falta. Como que casi se estaba justificando. ¿Se entiende? El hombre natural, el que es del maligno, nunca va a reconocer. Pero el que es realmente de Dios, sí, va a confesar. Fíjense, Esdras, si ustedes leen el libro de Esdras, ¿sí? Esdras era un hombre íntegro, y en un momento él dice, hemos pecado, nos hemos corrompido, y él no había hecho nada. Daniel dice, Señor, te hemos fallado, te hemos dejado tu palabra, y él nunca la había dejado. Pero él se identifica con el pecado del pueblo, y él dice, no es que dice, estos cretinos, ellos pecaron, y por culpa de ellos nosotros estamos sufriendo estas cosas. No, dijo, me incluyo. Aún cuando no pecó. Esa es la gente de Dios. Esa es la gente grande. Esa es la gente que Dios escucha. Cuando uno, primero, se hace cargo de su propia falta. Y número dos, cuando tal vez se identifica con un pecado colectivo, sin necesariamente, ¿sí?, haber participado, como Esdras o como Daniel. Entonces, fíjense, miren, dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa? El Señor es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados. Es como que da a entender la Escritura, como que en un sentido se activa en el Señor fiel y verdadero ese sentimiento de perdón. Porque el Señor podría no perdonar. ¿Se entiende? Hablemos a nivel humano. Si alguien te hace algo, uno puede decir, está bien, te perdono. O decir, mirá, la verdad es que no quiero saber nada, no te quiero ver nunca más. En Argentina se hace así, esta señal así, ¿sí? Te hago la cruz. Quiere decir que para mí estás muerto. En Argentina se usa mucho, ¿no? Te hago la cruz, me dicen, mirá, para mí ya... Y no te perdono, porque lo que me hiciste para mí no tiene perdón. Algunos dicen en Argentina, exagerado, no tiene perdón de Dios. No da perdón de Dios. ¿Sí? Humanamente. Pero la Escritura no dice esto, dice que si confesamos
Él nos perdona. Fíjense ustedes cómo es Dios. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Es claro que uno no tiene que pecar. Uno no tiene que pecar, tiene que tratar de evitar el pecado. Pero lamentablemente pecamos. Directa o indirectamente. Voluntaria o involuntariamente pecamos. Él nos perdona, dice el versículo, y limpiarnos de toda maldad. No solamente perdonar el pecado, sino de limpiarnos de la maldad. Y hay un segundo elemento ahí muy interesante. Claro, hay gente que dice, yo te perdono, pero no me olvido. Entonces no estás limpiando a la persona de su maldad. Claro, yo te perdono. Sí, yo te perdono, pero no me olvido. Entonces, sí te perdono, pero no te limpio de la maldad. O sea, un giorno io me ricorderò de quello che mi hai fatto e lo porterò al presente y digo, te ricordo, pero vos me habías dicho que me habías perdonado. Sí, pero no me olvidé. Dios te limpia de todo mal. Claro, sin embargo Dios te perdona y te limpia. O sea, como que el Señor se olvida. Dice que nuestros pecados los echa al fondo del mar. Dice. Y nosotros somos los que nos acordamos y decimos, Señor, yo me acuerdo cuando me pasó, y Dios ya no se acuerda más. Esa es la grandeza de nuestro Dios. De perdonarnos, que es maravilloso que Él te perdone. Es como quien te perdona una deuda. ¿Sí? Y limpiarte. O sea, como que la ropa se te ensució. No es que porque la ropa está sucia te dice, lévate, no te voglio più bene, o sea, correte, no te quiero más, sino que te acepta, te dice, yo te sigo queriendo, y no solo, te cambia la ropa. Como el bambino neonato que si fa la popó, o sea, que se hace encima, y los padres, primera cosa, lo aman porque es su hijo, y número 2, le cambian el pañal. Yo me acuerdo una vez, cuando Jonathan era chiquito, era chiquitito, iba al asilo, y él, había un nene de padres tunecinos, que era la piel de Judas, como se dice. Malo, una maldad. Y él le tenía miedo. Le tenía miedo a Jonathan, tenía miedo. Y un día me llama la maestra, ¿sí? Y me dice, venga, porque Jonathan se hizo encima. Tenía panolino, tenía pañales. Sí, entonces digo, bueno, fui yo con la moto a cambiarle el pañal y me encontré que se había traspasado la ropa. ¿Sí? Se había traspasado, o sea, era como... Bueno, estaba muy disgustado, Jonathan tenía mucho miedo y se le había desbordado el pañal. Y yo me encontré con esa situación y bueno, no solamente le cambié el pañal, traté de limpiarlo lo mejor que pude y le saqué la ropa sucia, y no sé si teníamos una ropa limpia, y quedó nuevo. ¿Sí? Ese es el amor de Dios a nosotros, porque claro, si no hubiera amor, no, o sea, no solamente de cambiarle el pañal, que ya es desagradable, pero un padre se la aguanta y le cambia el pañal al hijo. ¿Sí? No te la aguantás y no te crea un conflicto. Le cambias el pañal al hijo, pero a veces hay que cambiar la ropa también. ¿Sí? Y se hace por amor, porque vos querés que tu hijo esté bien. Después me abrazó, me dijo, llévame. No sé si me lo llevé, no quería estar ahí propio. Fue muy traumático para él. Pero un padre está presente por el hijo, ¿no? Ese es el amor de Dios, que Él nos perdona nuestros pecados y nos limpia de nuestra maldad. O sea, no te deja el Señor sucio. Es como que, por ejemplo, yo a Jonathan le cambiaba el pañal y lo dejaba con la otra ropa traspasada.
Hubiese estado siempre sucio, menos, pero siempre sucio. ¿Y qué hice? No, traté de limpiarlo todo, pasarle la salvietina, ¿no? La servilletita de esas húmedas por todos lados, un montón, pues estaba todo pasada la ropa. Y ponerle ropa y quedó 0 kilómetros. Quedó nuevo. ¿Sí? Ese es el amor del Padre hacia nosotros. Continuaremos la semana próxima profundizando en la palabra de Dios. Amén. Dios le bendiga. Amén.